Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos hoy a un nuevo video donde hablaremos sobre un tema bastante interesante, el cual es la valoración de opciones o evaluación de opciones. Como saben, mi nombre es Johan Zuluaga, soy consultor financiero y contable y este es mi correo para que me envíen alguna duda o comentario. Así que sin más preámbulo, comencemos. Al momento de estar haciendo, por ejemplo, una presupuestación del capital o analizando un determinado financiamiento o estructurando una empresa, generalmente a gran escala se pueden usar lo que son el tema de las opciones, por lo que debemos comprender muy bien lo que significa una opción y todas las variables que afectan su valor, ya sea su precio de ejercicio, la tasa de interés libre de riesgo, la volatilidad del activo subyacente, el vencimiento de la misma, entre otras. Esto pues como manera de introducción. Ahora, si entramos a definir lo que es una opción, la opción, digámoslo así, puede ser tanto de compra o de venta, da un derecho, escuchen muy bien la diferencia, da un derecho más no da una obligación de comprar o vender un determinado activo, generalmente acciones o títulos financieros como divisas o como materias primas, a un determinado precio de ejercicio, dentro de una fecha pactada o dentro de una fecha de vencimiento establecida. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este tipo de instrumentos? Que como cualquier derivado, desde una óptica de las finanzas corporativas, su función consiste en fijar los flujos de caja o que los flujos de caja de la empresa sean lo menos volátiles posibles. Digamos lo que el tema de las opciones puede ser tanto una opción americana como una opción europea, que es lo más común que se pueden encontrar a la hora de estudiar estas opciones. Sabemos que la americana se establece de que se puede ejercer en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento, mientras que la europea solamente se puede ejercer en la fecha de vencimiento. Muy bien, ahora el tema más importante que nos atañe hoy es cómo valorar este tipo de instrumentos o este tipo de títulos. Obviamente no podemos usar el mecanismo de descontar flujos de caja porque por un lado, digamos lo que esos flujos de efectivo son bastante inciertos y son más riesgosos, es decir, la opción es más riesgosa que el activo subyacente por obvias razones. Entre más derivado sea un activo, más riesgo es el mismo. Entonces, generalmente lo que hacemos en estos casos es utilizar un método bastante sofisticado llamado el método o el modelo Black-Scholes, que es una composición de fórmulas que los veremos más adelante, pero digámoslo así, es un tema muy importante ya que es galardonado con un premio Nobel de Economía y es el más usado en los grandes centros financieros para valorar opciones. Pero para entender un poco cómo funciona la valoración de las opciones, podemos empezar mirando lo que es, por un lado, el portafolio replicante o el modelo neutral de riesgo, que son, digamos, dos formas de estudiar la primera aproximación a la valoración de opciones. Y ya después pasamos lo que es al modelo binomial, que digámoslo así es otra forma de ver el portafolio replicante. Y ya por último podemos mirar el modelo Black-Scholes, que es como el modelo estándar y más, digámoslo así, técnicamente aceptado para evaluar este tipo de activos. Muy bien, vamos a empezar entonces a mirar lo que es el portafolio replicante. Lo que hace el portafolio replicante es, si bien para valorar una opción lo que necesito es armar un portafolio paralelo que me replique los pagos o los patrones de flujo de caja de la opción. Entonces necesito por un lado comprar una acción o vender una acción, en el caso de que sea una opción de venta, y tener un préstamo o ceder un préstamo para así sacar, digámoslo así, los patrones de flujo de caja de la opción. Entonces, lo que me dice este modelo es que necesito hallar una delta. La delta lo que me dice a mí es qué cantidad de acciones puedo comprar que me repliquen exactamente el pago de una opción de compra. Entonces, para sacar la delta simplemente cogemos el rango de precios que puede alcanzar una opción que puede ir desde el precio máximo hasta cero. Una opción no puede tener precio negativo. Y el rango de precios que puede tomar la,
la acción. En este caso, asumimos que solamente la acción puede tomar dos rangos de precios, por arriba o por debajo del precio actual, que es lo que vemos ahí, P max menos P mínimo, o sea, precio máximo menos precio mínimo. Y arriba tenemos el precio de la opción máximo menos el precio de la opción mínimo, que sabemos que es cero, no puede ser inferior a ese valor. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos entender esto? Que esto es un escenario o un tema de valoración de opciones. Tenemos, por un lado, la opción cara, la opción de compra. Sabemos que se vence a los 6 meses, tiene un precio de ejercicio de $80 y el precio de la acción, en este caso, supongamos que es de $80. Y tenemos que la rentabilidad libre de riesgo es del 2,5%. Abajito de lo que dice Delta tenemos los escenarios. Tenemos el escenario A y el escenario B. El escenario A y el escenario B nos dicen el rango de precios que puede alcanzar la acción. Puede ser de 60 o puede ser de $106,7. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar el delta de la opción. En este caso tenemos que el delta de la opción es de 0,57. Es decir, que debo comprar 0,57 acciones para armar un portafolio que me replique los pagos exactos o los flujos de caja exactos de esa opción. Entonces, ¿cómo sacamos ese delta? Como lo vimos. El rango de precios máximo que puede alcanzar la opción. La opción sabemos que tiene un precio de $80. O sea que el precio máximo es el que me da el escenario B, que cogemos los 106.7 y le restamos 80, perdón, cogemos el 106.7 y le restamos 80, me da aproximadamente $20,67. Lo dividimos entre el rango que me puede alcanzar la acción, es decir, entre 106.7 menos 60 y me da 57, 0,57. Entonces ahí ya sabemos. Entonces, para poder replicar exactamente el pago del delta de esa opción, lo que usamos es la acción por el delta y nos da 34.29 y 60.96. Es decir, que en los dos escenarios, el delta de la opción, que es básicamente la réplica o el portafolio réplica de los patrones de pagos de la opción, me da eso. Ahora bien, menos el préstamo en caso de que pidiéramos un préstamo para pagar esa opción. Me dice que tendríamos que desembolsar en el peor de los casos, que es cuando el precio es más bajo, 34.29 en ambos casos. Y por lo tanto, en el escenario B estoy ganando 26.67, pero en el escenario A no estoy ganando nada, estás en ceros. Entonces, cuando podemos comprender esto, podemos iniciar con el proceso de valoración. Entonces, si cogemos el delta de la acción y la multiplicamos por el precio de la acción actual, que es 80, nos da 45.72. Pero si sacamos el valor presente del valor del préstamo, en caso de que tuviéramos que desembolsarlo en 6 meses, simplemente cogemos los 34.29 y lo traemos a valor presente. Entonces, una vez tengamos estos dos valores, los dice, el delta de la acción actual por el valor presente del préstamo, nos da que la opción vale 12,27 dólares. Esto es lo que es una opción, cómo se valora una opción CAD. Recordemos, sacamos el delta, armamos el portafolio réplica y a través de ese portafolio réplica hacemos actualizar, digámoslo así, el préstamo, sacamos el delta de la acción que se negocia a precios de hoy y la diferencia me da el precio de la opción. Esto para una opción de compra. Ahora, para una opción de venta es lo mismo, pero al contrario. Sin embargo, el valor es diferente, ya que el delta es negativo. ¿Por qué? Porque estoy hablando ya de vender las acciones. Entonces tenemos el mismo vencimiento, el mismo precio de ejercicio y el mismo precio de la acción, al igual que la misma rentabilidad libre de riesgo. Por consiguiente, hallamos la delta, que en este caso me da 0.43, que es simplemente coger el precio máximo que me puede alcanzar la opción menos el precio mínimo, que es menos 20, y lo dividimos el rango de precios que puede variar máximo la acción, que son 107 menos 60, y nos da la delta. Ahora, esta delta la multiplicamos por, obviamente, los precios de cada uno de los escenarios y, obviamente, los préstamos
que teníamos que recibir en cada uno. Y como es una opción de venta, el préstamo ya no lo tenemos que pagar, sino que lo vamos a recibir porque el préstamo lo concedimos hoy. Eso es hipotético porque estamos hablando obviamente de portafolio réplica. Y obviamente el pago que me da es diferente, me da un pago de 20. Exactamente. Una vez tenido esto, lo que hacemos es sacar el valor presente del crédito que debemos otorgar hoy, que es de 44.60, y como vimos, es los 45.71, que es por lo que tengo que responder en el peor de los escenarios, y lo dividimos por uno más la rentabilidad de 6 meses, que es del 2,5%. Sacamos lo mismo el delta de la acción, que es de 34.28, que lo vayamos multiplicando el delta por el precio actual de la acción, y nos da que la opción de venta me da 10,31. Esto es básicamente la primera aproximación para poder entender el fenómeno de las opciones y cómo se entiende su mecanismo de valoración. Siguiendo ahora, vamos a un método más fácil, que no es tan complicado, o si no me entendieron el anterior, este puede ser más sencillo. En este vamos a suponer que todos los inversionistas son neutrales al riesgo. Por lo tanto, toda rentabilidad esperada va a ser igual a ¿qué? La rentabilidad libre de riesgo. Entonces, si tenemos la rentabilidad libre de riesgo, obviamente nos va a pedir entonces, para poder hallar el valor de la opción, el aumento de precio por un lado, por la probabilidad de aumento, más, obviamente, 1 menos la probabilidad de aumento por la disminución del precio. Y si en este caso lo que necesitamos hallar es la probabilidad de aumento, podemos despejarlo y nos da la siguiente ecuación, que la probabilidad de aumento es igual a la rentabilidad esperada más la disminución del precio, sobre el aumento del precio más la disminución del precio, que es un rango, podemos decirlo así. Y si aplicamos la formulita que vimos anterior, que es mucho más sencilla, simplemente para valorar la opción nos da lo siguiente. Tenemos rentabilidad esperada, que es el 2,5%. Tenemos el aumento del precio, que puede aumentar tanto 33%, o la disminución del precio, que es del 25%. Con esos datos podemos hallar lo que es la probabilidad de aumento, que es del 47.14%. Si eso lo multiplicamos por el aumento del precio y lo multiplicamos obviamente por el valor de la ganancia, que en este caso es la ganancia de la opción, como vimos puede ser de 26,67, la opción nos da un valor de 12,57. Y obviamente que el precio de la opción lo restamos, nos da eso, 12,27, que sería el valor de la opción. ¿A qué me refiero? Que la opción vale 12,57 en ese momento. Si la distraemos a valor presente nos da 12,27. Lo mismo con la opción de venta. Nos da 10,57. Si la traemos a valor presente nos da 10,31. Como vimos, es lo mismo que nos da en el modelo de portafolio replicante. Una vez visto esto, vamos a ver el método binomial, que es prácticamente lo mismo, solo que la forma de plasmar los fenómenos o los escenarios es distinto. Obviamente en este caso hay que establecer que solo hay dos cambios posibles en el precio de la acción. Puede subir o puede bajar en un determinado intervalo. Obviamente, lo importante acá es simplemente saber cómo se manejan este tipo de fenómenos o de, digámoslo así, patrones de variación, porque en cada intervalo puede haber infinidad de cambios en el precio, pero para hacerlo entendible vamos a suponer que solamente hay dos, y en cada intervalo obviamente se debe hacer una recomposición del apalancamiento, o se debe cambiar el apalancamiento cada cierto tiempo. Por ejemplo, tenemos una opción sobre una acción que vale hoy 80, puede valer en 3 meses 98 o 65, y en 6 meses puede valer 120, 80 o 53. Es decir, que para poder valorarlo, como vemos, esos 6 meses hay dos intervalos. Entonces, en esos dos intervalos hay que valorarlo en cada uno, tanto en el momento de 3 meses como en el momento de los 6 meses. Entonces, si estamos en el mes 3, sabemos que la acción puede valer 120 o 80. Entonces, en el peor de los escenarios, si replicamos con esto, nos da, hay que aclarar aquí que la delta nos da 1, vamos a suponer que la delta es 1, entonces en el momento de los 6 meses,
Pues estoy en el momento 3 y voy a actualizarlo, obviamente, para valorar el momento 6, nos da obviamente que el valor de la opción es 19. ¿Por qué? Porque obviamente el valor del préstamo es 79, que está actualizando los 80, que sería el préstamo que tenía que responder en caso de un escenario negativo. Y el precio de la acción en ese momento es 98. Ahora, si cogemos y actualizamos otra vez, ya estamos hoy, vamos a actualizar los patrones de caja del mes 3, hacemos lo mismo, cogemos simplemente, me puede valer o 57 o 38, en este caso suponemos que la delta es 0.58, ya sabemos cómo calcular la delta. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es hacer una réplica pero con el modelo binomial, que es lo que estamos viendo arriba a la izquierda. Y obviamente me da en este caso la opción un valor de 9. ¿Por qué? Porque estamos valorando la opción ya hoy y no en el momento 3. Entonces sabemos que es 57 el precio máximo, 38 el precio mínimo. Sabemos que 38 es el precio mínimo, o sea que es el préstamo que tenemos que reembolsar y nos da 19. En este caso el valor del préstamo actual del préstamo es 37 y la acción vale 46. ¿Por qué vale 46? Porque estoy multiplicando la delta por el precio de la acción y la opción me da obviamente, obviamente 9. Entonces esta es la forma de que es importante entenderlo, porque ya esto, digamos así, que con tanto volumen de activos y de información, se usa ya más que todo computadoras con lo que vamos a ver a continuación. Con lo que vamos a ver que llama la fórmula o modelo Blass-Scholes. Como sabemos, este modelo es muy popular entre los estudiosos de las finanzas modernas porque me establece básicamente un método sumamente sencillo y a la vez complejo para valorar opciones. Entonces, ¿qué pasa? A medida que la vida útil de la opción se va dividiendo en muchos periodos, o sea, en infinidad de periodos más pequeños, todo ese modelo de variación o esas variables van a quedar en una distribución como la que vemos en la imagen ahí. Una distribución da llamada log normal, que es donde obviamente la distribución de los cambios en cada uno de los precios se hace más suave. Entonces, hay diferente probabilidad para diferentes cambios de precio de las acciones, lo cual esta distribución recoge todas las posibilidades que se pueden tener. Si tenemos en cuenta entonces ahora la fórmula, es decir, que el valor de la opción es igual a la ponderación del precio en cuanto a una distribución acumulativa menos la distribución de la variable según el valor presente de una potencial pérdida que se tenga. Eso es básicamente lo que se podría decir de la de la opción. Sin embargo, si lo traemos a una terminología más acorde, la probabilidad de ganancia menos, obviamente la probabilidad de pérdida, que sería más o menos como se podría resumir. Y obviamente esas probabilidades se calculan en dos partes. Primero hay que calcular la variable de densidad de la desviación estándar, tanto de la subida o de la ganancia como de la pérdida. Y tenemos obviamente la formulita aquí para aislarla o para hallar cada una de estas incógnitas. También es bueno recordar que necesitamos saber tanto la desviación estándar y que t obviamente es en cuanto se divide en la unidad de tiempo en cuanto a un año. Como estamos hablando de capitalización constante, se maneja a un año. Muy bien, aquí tenemos una formulita entonces ya plasmada con las variables que hemos venido trabajando en los otros ejemplos. Sabemos que 80 es el precio de ejercicio de la acción y 80 es el precio de mercado de la acción. Tenemos que es a 6 meses, o sea que es a 0.5 años y la desviación estándar es de 40 o de punto 4068. Esto nos da obviamente que la variable de densidad de la desviación estándar de la ganancia potencial es 0.2297 y que la variable de densidad potencial de las pérdidas es de menos 0.0580. Pero aquí no acaba todo, sino que lo que vamos a hacer es ir a Excel y poner la siguiente fórmula, distribución normal estándar, que básicamente aparece así como la vemos acá en Excel, y le ponemos el valor que me pide ahí, que es generalmente una z en Excel, de 0.2197 para la primera función de densidad y de menos 0.0580 para la segunda función de densidad. Ahora sí, esto que nos indica que, por ejemplo, en la ganancia nos dice que hay 0.59
o 0.59 de probabilidad de que, obviamente, la variable aquí en cuestión, es decir, la desviación estándar, esté 0.2197 veces por debajo y encima de la media. Quiere decir que entre la media y la máxima desviación estándar hay una probabilidad de que esté en ese rango de 0.5908. Mientras que por el otro caso hay 0.47 de probabilidades o 47% de probabilidades de que la variable en cuestión esté por encima de menos 0.0580 por debajo de la media. Una vez tenidas estas variables, hacemos el cálculo respectivo y nos da que el valor de la opción es de 10,05. Como lo vimos, amigos, el modelo de Blask-Scholes puede ser desagradable a simple vista, ya que requiere cierta comprensión de terminología de estadística avanzada. Y obviamente, al ser un derivado financiero, tiene bastante complejidad a la hora de su síntesis. Pero si lo miramos desde esta óptica, es un derivado del modelo que vimos al principio, que es del portafolio replicante, que a su vez deriva en un modelo binomial y que a su vez obviamente nos va a dar el modelo Blask-Scholes, que es como la naturaleza en cuanto se analiza financieramente las opciones en los mercados financieros. Y obviamente este modelo es el más utilizado no por las personas, sino más que todo por las computadoras en los grandes centros financieros para calcular el valor de estos títulos. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.